Hoy nos vamos a Puente Tocinos. Casi 17.000 habitantes, ¿sabes? Es la segunda pedanía más poblada de Murcia. Una barbaridad. Sí, sí, enorme. Y con un nombre, bueno, un nombre que llama la atención, desde luego. Puente Tocinos. Totalmente. Y para saber más, toda la información que vamos a comentar hoy viene de la web oficial del Ayuntamiento de Murcia. Efectivamente. La idea es, pues eso, ver un poco su historia, desde cómo era la huerta en la época musulmana, Que debía ser increíble. ya ves, y luego, claro, desentrañar por qué se llama así, que tienes un tríngulis. Y llegar hasta hoy, ¿no? Que es un centro industrial importante y, por supuesto, la cuna del Belén. Venga, pues empecemos por el principio. Esa huerta musulmana. He leído descripciones, como las de Al-Makarri, que la pintan como un paraíso, ¿verdad? Exacto. Un jardín, vamos. Todo gracias a las acequias, a esos canales de riego que son, bueno, milenarios. Aún hoy marcan el paisaje. Claro. Y después, con la llegada de Jaime I, allá por 1266, ¿la gente vivía junta ya? Pues no exactamente. Al principio la población estaba muy dispersa. Pequeñas alquerías, pequeños núcleos como Caravija, Aljadá, Benetúcer. Ah, vale. Los primeros asentamientos con nombre eran tipo Casas de Aroca o Puente del Moro. Se fueron agrupando, poco a poco. Muchas veces alrededor de alguna torre o de una ermita, ¿sabes? Para tener algo de referencia. Entendido. ¿Y el nombre? ¿Cuándo aparece Puente Tocinos? Que suena, bueno, suena curioso. Pues mira, la primera vez que se escribe, que tenemos constancia, es de 1747. Un documento antiguo. ¿Y qué decía? Mencionaba, literalmente, el puente que llaman de los Tocinos. Estaba sobre la acequia de Benetúcer. Ya un poco después, en 1785, se le reconoce como aldea, con su propio alcalde pedaño. Vale, pero ¿por qué de los tocinos? Eso es lo que tiene miga. Ahí vamos. Hay dos hipótesis principales, dos historias que se cuentan. A ver, soy todo oídos, que estas cosas suelen ser interesantes. La primera teoría, que la documentó un párroco de allí, Pedro Zamora, apunta a algo Comercial. comercial, sí. Parece que junto a ese puente se vendía carne, sobre todo cerdo, y quizás se hacía allí para, bueno, para evitar los impuestos municipales. Los fielatos, ¿sabes? Vender más barato fuera del control. Anda, o sea, como un punto de venta, digamos, alternativo de productos del cerdo. Tiene sentido, ¿eh? Bastante. Tanto que por lo visto, a la iglesia no le gustaba nada el nombre. Le sonaba mal, claro. Hombre, normal. E intentaron cambiarlo por Pueblo del Rosario. De hecho, hay alguna lápida por ahí que lo atestigua. Pero vamos, que no cuajó. La gente siguió llamándolo Puente Tocinos. Curioso. ¿Y la segunda historia? ¿Cuál es la otra versión? Esta viene más de la tradición oral, de lo que contaba la gente. Y apunta a un tema más social, o de conflicto, vaya. Conflicto. Sí, se dice que era habitual que los mozos, los chicos jóvenes de Murcia capital, fueran a la huerta a rondar a las chicas, a cortejarlas, vamos. Ajá. Y claro, en ese puente se encontraban a veces con los mozos de allí, los locales, y la cosa no siempre acababa bien. A veces había peleas. Vaya. Y se empezó a decir, en el puente ha habido tocino, como sinónimo de que, bueno, de que ha habido lío, bronca. Quizás incluso sangre, ¿no? Tocino como metáfora de carne magullada, de pelea fuerte. Madre mía, qué diferencia. De vender tocinos a haber tocino en el sentido de pelea. ¡Qué fuerte! Hay una referencia también a que el escritor Frutos Baeza hablaba de prohibir unos bailes del candil. Exacto. Unas fiestas nocturnas que, por lo visto, a veces se desmadraban y acababan también en altercados. Podría estar relacionado, ¿sí? Dos relatos muy distintos para el mismo nombre. Y el nombre se quedó. Ahí sigue. Y mientras la pedanía crecía, en 1834 entró en el Partido Judicial de Murcia. Para el siglo XIX ya tenía sus torres, sus ermitas, cierta entidad. Pero el gran cambio vino después, claro. El paso de la agricultura a, bueno, a lo que es ahora. De los limoneros y la huerta a la industria. Eso es, una transformación brutal. Mucha industria llegó, cemento, construcción, metalurgia, textil y también muchos servicios. Supongo que la cercanía a Murcia ayudó mucho. Y en medio de ese cambio surgió su gran seña de identidad cultural, ¿no? Justo. La cuna del Belén, la artesanía belenista. Cuéntame de eso. ¿Cómo empezó? Pues todo arranca con un artesano, Antonio Galán Rex,
Se instaló allí sobre 1930 y su trabajo, y el de los que vinieron después, claro, convirtió a Puente Tocinos en un referente. Hoy es famoso en toda España por sus figuras de Belén. Qué curioso. ¿Y esa identidad, esa tradición, cómo se vive hoy en día? Las fiestas deben ser importantes. Fundamentales. Las fiestas patronales son en honor a la Virgen del Rosario, a finales de septiembre o principios de octubre. Son el gran momento. ¿Y qué se hace? Pues de todo, verbenas, claro, un certamen de parrandas muy conocido, que son los grupos de música tradicional de la huerta. Qué bueno. Y ojo, una gran tocinada popular. Un guiño claro al nombre, ¿ves? No me digas. Eso sí que es abrazar el nombre. Totalmente. Y hay que mencionar a la peña huertana La Crilla. Se fundó en el 79 y es clave para mantener vivas todas estas costumbres de la huerta. Son asociaciones culturales muy activas. Se nota que hay vida, que hay comunidad. Muchísima. Y no solo en las patronales. En Navidad, imagínate con lo del Belén. Hacen exposiciones espectaculares. Luego celebran el Carnaval, la Semana Santa, con una procesión del silencio muy solemne, las hogueras de San Juan. Están todo el año. Está claro. Puente Tocinos es mucho más que un nombre gracioso. Es un ejemplo de cómo ha evolucionado la huerta de Murcia. De esas acequias milenarias a un núcleo industrial y artesano superpotente. Exacto, con una identidad muy marcada por esa historia, por ese nombre tan particular con sus dos posibles orígenes y, por supuesto, por ser la cuna del Belén. Y para terminar, esa reflexión que comentabas antes sobre el nombre. Sí, una idea para darle una vuelta. El hecho de que se haya mantenido Puente Tocinos, con esas historias detrás, una de comercio un poco irregular y otra de peleas. Sí. ¿Qué nos dice eso sobre cómo una comunidad construye su identidad? Parece que a veces se integran y se aceptan hasta las anécdotas menos, digamos, heroicas o más problemáticas del pasado, ¿no? Forman parte de lo que son. Entre limoneros y abrazos del sol.